Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des... Una película no sería nada sin un buen guión. ¿Qué? ¿Lo demás no importa? O sea, si no tenés un buen sonido, el diálogo, por más bueno que esté, no sirve. Claro, pero lo importante es comenzar por un buen guión. Por eso me quiero dedicar a la escritura. ¿Qué querías ser, escritor cuando eres chico? Algo así. ¿Cómo algo así, sí o no? Mira, cuando iba a la primaria escribí en mi cuaderno que cuando fuera grande quería ser tomador. Creo que era Hemingway el que decía que para ser un buen escritor había que ser un gran tomador. O algo así. Para el guión lo mejor es pensar en algo que te haya pasado. Una anécdota. Si te pones a fijar, el cine es de eso. Son pedazos de vida de los escritores y de sus amigos. No, eso es cualquiera. O sea, el cine es pura exageración. ¿Por qué? ¿Qué? Es pura exageración. El cine tiene un sabor y la vida tiene otro. ¿Entendés? No, ¿de qué hablar? Te doy un ejemplo, ponele en el cine, los colectivos siempre llegan, siempre. Y en la vida está lleno de colectivos que nunca llegan, como el gorreado este, que no sé por qué no viene, boludo. En el cine también los colectivos no llegan. Y es más, en esas escenas están los mejores diálogos. ¿Estás loco, vos? Mirá, si llegan a hacer una película de nuestra vida así, 2 locos nomás quedan en la sala. Nada que ver. Sí. Nada que ver. Sí. Es más, mira, nuestra historia podría pasar en una parada de colectivo. No. ¿Qué no? No. No, boludo. Bueno, hacer guión entonces. Vale. Estás loco. ¿Qué hace, Pabli? Chatro. Julio, pensé que iba a venir el bondi antes que vos. ¿Qué supuesto que estás esperando? Y más, boludo. Debe ser como el cuarto pucho que me fumo. ¿Trajiste algo para tomar? Un lujo. Ya era tarde que vamos a pasar, boludo. A ver, espera, pero eso no tiene ningún conflicto. Prometí llevar a Ana al telo. ¿Qué? Prometí llevar a Ana al telo. Bien, el argumento podría ser así, mira. Pablo, que está estudiando para un examen, Sí. escribe una regla mnemotécnica en su celular con las fases de la mitosis. Pero ¿qué pasa? Por equivocación se lo envía a su novia. Y justo en ese momento está esperando a su amigo Chatro. Prometí llevar a Ana al telo. Profase, metafase, anafase, telofase. Ahí tenés el argumento, boludo. No, es como hacer American Pie 25, es muy quemado ya. Dejate joder y sigamos con la idea de que estamos esperando el bondi, pero tiene que pasar algo interesante, algo bueno. Si Andrés no viene, te propongo que hablemos del vino y empecemos a tomar. ¿Qué parece? Yo te digo que lo abras nomás, si total no en caravana es mucho. Dale. Metele. Trajiste el tapador. ¿Ves? Ahí me gustó más. Estaría interesante que estén tomando algo y estaría bueno que venga un cana y se los lleve por toda una vía pública. ¿Te parece? ¿Y de dónde sacamos un cana hasta ahora? Mucho quilombo, boludo. Lo que yo sí haría es poner un poco de música así como para darle color a la escena. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me llevó. Y me hizo
en el cielo infinito. Volaré, oh, cantaré, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Y volando, volando feliz me encuentro más alto que el sol. Y mientras ya en el mundo sale con espacio de mí, una música dulce tocada solo para mí. Volaré, oh, cantaré, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Acaba de decir que no sabía nada el chaval. No, pero No, hace una pero parataza, para mientras nadar, chupaba. para nadar. Y el otro loco que le golpeaba atrás el culo. Como si fuera un salón. Dale, loco, dale, dale, le decía. Necesito que me vengues. Una ninfa. Estaba viejo, estaba viejo, ya no. Escúchame. Mira, nada, nunca me No voy a debemos olvidar. conocer, Julián. Se lleva siempre, vale. Yo ando siempre prevenido, dice, tengo en la guantera, dice, tengo siempre una pistola. Era un peligro. Y cuando se la mostré, dice, salieron corriendo. Pero sí, sin haber un problema o algo. Bueno, si querés les podemos dar un toque tarantinesco. Gracias. Guido. Che, la araña atrapó 2 moscas. Entonces, ahí viene el bondi. Justo llega el bondi en el momento que... Ahí viene el bondi, salame, dale. Ay, bendito sea ese bus. Disculpen chicos, ¿saben dónde para el colectivo Carlos Paz? Mira, hay un colectivo que para acá a 2 cuadras. Pero justo íbamos para aquel lado, si querés te acompañamos. Ah, bueno, genial, haciendo camino sola. Ande. Vamos. Hola. Hola. Sí, ¿cómo estás? Acá estoy por viajar a Carlos Paz. ¿Vos también? Decime por favor que te vas en el auto. Sí, me iba a tomar un colectivo. Ay, ¿me pasás a buscar? Dale, genial. Estoy acá a 2 cuadras de mi casa. Me voy allá y te espero. Dale, dale, genial, nos vemos. Oh, chicos, gracias. Me acaban de llamar, me van a buscar por mi casa, así que no hace falta que me acompañen. Pero gracias lo mismo, chao. Chao. La verdad que me equivoqué, boludo. La vida no está llena de colectivos que nunca vienen, sino de boludos como nosotros y minas como esa que hacen sacar nuestra boluda a la luz. Al final leerían la siguiente frase. Cualquier parecido con la realidad, inclusive fortuito, es evidentemente inevitable en un contexto referencial limitado. No solo se llega al público con frases. Va a quedar bien, haceme caso. La verdad no me gustó la historia en sí. ¿Qué querés? ¿Que en una semana me convierta en Hitchcock y te haga el super cronometraje? Dejate de joder y mandá el crédito. Mandá los créditos. Graba, graba, graba. Bajo el cielo azul de Portugal. Un aplauso, señores. Vamos. Vamos, tírate. Qué corte.